análisis exquisito de este conflicto, una entrevista muy interesante que le hizo Carlos Pañi. Inés, qué gustazo enorme tenerte. Igualmente, sí. Esteban, ¿cómo andás? Buen día, sí, un gusto. Buen día. Hablar contigo. Bueno, ayer planteaba, anoche te seguía con mucho detenimiento, que cuando Pañi te pregunta ¿cómo sigue esto? Bueno, ¿qué pregunta le dijiste vos, no? Te planteó lo mismo. ¿Hay alto el fuego o no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, formalmente hay un alto al fuego al cual accedieron tanto Irán, Israel, mediado por Estados Unidos, y esto habría sido ayer durante el transcurso de la tarde en Estados Unidos. Sin embargo, cuando entró en vigor, cuando llegó la hora de que entrara en vigor ese alto al fuego, ni Israel ni Irán lo respetaron. 4 muertos en Israel, en el sur, en Beersheba, y por el otro lado, explosiones que se escucharon en varios puntos de la capital iraní, Teherán. Esto provocó la furia total, te diría que una declaración que muy pocas veces se vio en Trump esta mañana cuando el presidente norteamericano partía para Holanda, donde va a participar de la cumbre de la OTAN. Allí, cuando enfrentado por los periodistas, Trump básicamente dijo que muy enojados con Irán y con Israel, que ninguno estaba cumpliendo el alto al fuego y que, no lo voy a traducir literal, pero que no sabían... ¿Qué mierda están haciendo? Exactamente, no saben qué puta están haciendo, exactamente. Es muy raro, Trump tiene expresiones súper viscerales siempre, pero que use malas palabras es algo bastante inusual. Bueno, ese muestra el grado de enojo, y también por qué muestra tanto enojo, Esteban, es un poco la pregunta, porque Trump necesita presentarle a los norteamericanos y también al resto del mundo, sobre todo a sus pares europeos en la OTAN, que tiene un éxito, que llega con un gran éxito. Exactamente. Sí, ya que vos tenés un vocablo muy cuidado y también una prosa muy excelsa, que lo diga Trump. Vamos a escucharlo, dale. Dale. Countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bueno, se entendió, ¿no? Se entendió. Quedó clarísimo. Creo que además dijo eso y salió para el avión. Había estado para el helicóptero. Sí. Lo que pasa es que el conflicto parece lejos de estar resuelto entonces. Daría la sensación que este es un cese al fuego bastante precario, que se llega al cese al fuego con un Israel que mostró todo su poderío ofensivo, sobre todo aéreo, con un Irán que trató de defenderse, pero que viene de 2 o 3 años de debilitamiento militar y estratégico, pero que necesita también mostrarse victorioso, y fundamentalmente un Donald Trump que necesita a su vez mostrarse como un presidente de la paz, que es lo que él prometió en su campaña y lo que viene insistiendo en estos primeros 6 meses de mandato. Entonces, las necesidades internas de cada uno está tratando, se meten ahí, interfieren con el cese al fuego. ¿Por qué? Porque también, hay varios interrogantes que no han sido cubiertos, Esteban, que fundamentalmente, ¿qué sucedió con el plan nuclear luego de Irán, luego del bombardeo del sábado pasado con las superbombas, estos rompebúnkers de Estados Unidos, que supuestamente iban a ser definitivos para acabar con la principal planta de procesamiento nuclear de Irán? ¿Qué sucedió con eso? Bueno, todavía no hay información sobre eso. Y probablemente van a pasar varios días hasta que no ingrese la Agencia de Energía Atómica, que depende de la ONU, donde trabaja Rafael Grossi. Es muy difícil también eso de determinarlo, ¿no, Inés? Totalmente. Por supuesto, y hay que ver cuánto permite el régimen de los ayatolas, porque también hay que mirar hacia adentro de Irán y ver cómo ese régimen, que está tan debilitado, pero sigue firme, hay poco riesgo de caída inminente del régimen, como busca Israel, cómo ese régimen se vuelve a parar. ¿Va a ser un régimen con ansias de negociar el fin del proyecto nuclear para poder tratar de sobrevivir y recuperarse? ¿O es un régimen que se va a radicalizar y por lo tanto va a aprovechar el uranio que muy probablemente sacó de esos sitios y los llevó a sitios seguros para acelerar el proyecto nuclear y finalmente alcanzar la ambición de una bomba nuclear? Son preguntas que nadie tiene la respuesta. Por eso este cese al fuego es tan precario y probablemente volvamos a ver intercambio de bombazos entre uno y otro en los próximos días. Yo entiendo que esto es prematuro también, pero los distintos brazos armados o proxies que tiene Irán en la región también han sido bastante debilitados en el último tiempo, sobre todo Hezbollah, a partir de primero a partir de la caída de Bashar al-Assad y después a partir de los ataques muy milimétricos que tuvo Israel el año pasado, ¿no? Con los Vipers sobre todo, ¿no?
Esa era la primera línea de defensa de Irán frente a Israel, Hezbollah, Hamas un poquito más indirectamente, las milicias hutíes en Yemen, otras milicias chiitas en Irak. Esas milicias fueron sistemáticamente fueron debilitadas por Israel a partir del 7 de octubre. Te diría que todo puede apuntar a que hay un gran plan estratégico de Israel a partir del 7 de octubre, no solo para ocuparse de Hamas en Gaza, sino también para ir debilitando las varias defensas de Irán hasta llegar al 13 de junio pasado, que es el día que finalmente empezó su ofensiva aérea. Esta guerra abierta, la guerra solapada entre Irán e Israel se transformó en una guerra abierta, esta guerra aérea que debilitó como nunca al régimen. Pero ya venía siendo vulnerado. Sus sistemas de defensas antiaéreas, por ejemplo, habían sido sistemáticamente bombardeados en abril del año pasado y en octubre del año pasado. Eso había, digamos, lo había dejado expuestos en términos de defensa a Irán. Por lo tanto, también todo eso explica esta guerra de Israel. Si bien hay distintos frentes de conflicto abiertos, tampoco se puede soslayar que todavía hay 50 rehenes, 50 israelíes rehenes en manos de Hamas, 4 de los cuales son argentinos. Ese conflicto está lejísimo también de estar resuelto, una situación muy angustiante que se vive en la franja de Gaza. Son unos 50, tal vez un poquito menos, porque en las últimas semanas o fueron recuperados cuerpos o fueron liberados algunos. Y la mitad de ellos, Esteban, estarían muertos. Es casi una certeza que tiene el gobierno de Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, ese pequeño número, esos 20, un poquito más de rehenes que quedan con vida, son claramente no solo un objetivo de las fuerzas de defensa de Israel y del gobierno de Netanyahu, sino fundamentalmente de los israelíes y los familiares de las víctimas que claman por su regreso. Y es una insistente demanda que le hacen al gobierno de Netanyahu y que incluso los enfrenta con el gobierno de Netanyahu. ¿Por qué? Porque se sientan relegados en los objetivos finales del gobierno del primer ministro israelí contra los enemigos de su país. Inés, por último, deseándote el mejor de los éxitos en tu nuevo emprendimiento y tu nueva aventura periodística, un gran prestigio, sin duda, a la altura de tu carrera. Acercame una mirada a la que tengas a propósito de la posición argentina en este conflicto, que ha decidido no ser neutral, sino que ha tomado una posición muy contundente y abiertamente de apoyo y respaldo a Israel. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, yo creo que, digamos, hay que ver si es una postura política o una postura estratégica. Yo en una primera mirada te diría que lo veo como un alineamiento político del presidente Javier Milei, tanto con Benjamin Netanyahu como con el presidente Trump. Ahora, en términos de intereses argentinos, ahí creo que este alineamiento abierto y total puede en algún momento, digamos, traicionar diplomáticamente a la Argentina. En términos de seguridad es otra cosa, porque ahí lo que tenés que evaluar también es la amenaza asimétrica de Irán en el resto del mundo, con los objetivos de tanto de Israel, de Estados Unidos, como de sus aliados, ¿no? Digamos, a través de los grupos terroristas. Eso sacado lo de lado. Pero en términos diplomáticos creo que estas posturas que se hacen sin ningún tipo de evaluación estratégica a veces traicionan diplomáticamente a un país. Se puede apoyar a Israel también criticándolo, es un poco lo que hace Europa, sobre todo los gobiernos de Gran Bretaña, fundamentalmente el de Gran Bretaña, un poco menos el de Francia, y aún así mantenerse del lado, digamos, de los valores occidentales, que es un poco la proclama del presidente Milei. Inés, el gusto de siempre, éxitos. Muchísimas de verdad, gracias, un placer enorme. Inés Capdevila, de las muy buenas, periodistas de nuestro país, analizando todo el conflicto que se vive en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Gracias, Inés. Abrazo. Muchas gracias, saludos a todos. Abrazo enorme. Bien, Inés Capdevila, de la redacción de La Nación, bueno, de la mejor periodista, Pancho, mucho más no tenemos, pero bueno, lo que hay. Sí, lo que encontramos.